Cordial saludo. Esta es la ponencia Percepción de los empresarios PYME de la ciudad de Palmira sobre la educación superior a distancia mediada por la virtualidad 2015. Los ponentes Henry Hurtado y Germán Andrés Noguera en esta presentación que realizamos en noviembre de 2017. La presente investigación estudia la percepción de los empresarios PYME de la ciudad de Palmira sobre la educación universitaria y la educación superior mediada por la virtualidad. Es importante la relación entre la universidad y empresa. Esta debe ser permanente, dado el potencial laboral que emerge en las diferentes instituciones de educación superior. Son quienes aportan al desarrollo de las PYME con diferentes profesionales. Esta investigación lo que busca es indagar sobre la manera de cómo perciben a los egresados de la modalidad virtual, cómo los comparan de manera integral con egresados del sistema tradicional de universidad presencial, la ocupación que tiene, el porcentaje de ocupación que tienen las personas que se gradúan de la formación virtual, comparándolo con la presencial y el desempeño de esta clase de trabajadores. Este es un estudio que es cualitativo, descriptivo, no experimental, con toma de datos transversal y se calculó la muestra sobre una población finita para estudios cualitativos. Importante tener en cuenta las palabras claves como son virtualidad, educación, flexibilidad, percepción, pymes, distancia, entre otras. Los objetivos de la investigación es evaluar la percepción que tienen los empresarios PYME de la ciudad de Palmira sobre la educación a distancia mediada por la virtualidad. Ese es el objetivo general de nuestra investigación y los objetivos específicos son evaluar la percepción que tienen estos empresarios sobre la formación académica de los egresados, evaluar la percepción que tienen estos empresarios sobre la competencia laboral de los egresados y evaluar la percepción que tienen estos empresarios sobre el trabajo en grupo de los egresados. Se van a evaluar estas competencias y estos aspectos de los egresados en las diferentes empresas. En el marco referencial, nuestro marco teórico, aquí nos concentramos en el desarrollo histórico que ha tenido y teórico que ha tenido la percepción. Por ejemplo, vemos desde el siglo XVIII Berkeley, que nos habló de empirismo, la percepción de producto de combinaciones entre aprendizaje y sensación. Avanzando en el siglo XIX, cuando se habló de estructuralismo y constructivismo, como la percepción reducida a sensaciones elementales. Ya en el siglo XX, Heslab nos habló de la percepción histórica que abarca todo hasta esa época. También Michael y Carelo Gibson, que nos hablaban de Gibsoniano, la percepción es rica y elaborada por la riqueza de los estímulos y no por procesos de pensamiento. Y así avanzando hasta David Marr, que nos habla ya de percepción computacional, también Richard y Gregory, que nos hablan de percepción constructivista, y ahí se refiere al observador construye las percepciones con base en las informaciones que proporciona el ambiente. Todo eso para hablar de las diferentes teorías de percepción, también hablando un poco de educación virtual, todo el concepto de educación virtual y a distancia, y también tocamos un poco la relación entre economía y educación, teniendo en cuenta que nuestro proyecto está basado en el impacto que está teniendo la formación virtual en el empresariado PYME y en la fuerza laboral de las empresas PYME, que son las que, digamos, dinamizan la economía de nuestro país, dado que son porcentajes bastante amplios, casi el 90 al 95% de total de las empresas pertenecen a este sector. La investigación es cualitativa, descriptiva, relacional, no experimental, con toma de datos longitudinal. Los datos se procesaron en SPSS y se trabajó con una población de 4.606 empresas entre micro, pequeñas y medianas radicadas en el municipio de Palmira. Para estimar el tamaño de la muestra se trabajó por un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y un valor probabilístico de ocurrencia de 0.9 y de no ocurrencia de 0.1. Y el tamaño muestral para la población finita con los parámetros dados fue de 135 empresarios. El sistema de muestreo utilizado fue el aleatorio simple. La hipótesis del estudio nula y alterna se probaron con análisis de varianza ANOVA y se confirmaron con la prueba de Tukey. Se utilizó como instrumento de recolección de datos la encuesta estructurada bajo el modelo de Likert.
Vamos a mirar un poco los resultados de esta investigación, que nos arrojó unos resultados muy interesantes. Entre ellos, de toda la muestra de las empresas de Palmira, pues se puede percibir que el 59.3% están en el sector comercial. Es decir, las pymes de Palmira tienen una fuerte orientación al comercio y a la prestación de servicios, que es el 37.0%. Y es escaso el número de pymes dedicadas a actividades productivas, en este caso de producción, el 3.7%. Otro resultado importante es que el mercado que atienden las pymes en Palmira es especialmente local. El 65.9% atiende, están trabajando en un mercado local. En el mercado nacional solo el 21.5% y de las pymes que incursionan en el mercado internacional solo el 12.6%. Posiblemente un sistema de información eficiente, limitado el uso de las tecnologías de la comunicación y la información no han permitido que incursionen estas empresas en un mayor grado en mercados nacionales e internacionales. Otro resultado muy importante al hablar de la educación virtual, si tiene la misma calidad que la educación presencial, vamos a ver los resultados. Totalmente de acuerdo el 19%, de acuerdo el 27.4%, indeciso 14.8%, en desacuerdo 25.9% y totalmente de desacuerdo el 12.6%. Prácticamente la mitad de los empresarios PYME de Palmira consideran que la educación virtual tiene la misma calidad de la educación presencial. Aunque no es tan amplio y no es suficiente, la mitad solo los empresarios hace, pues se puede observar que a medida que ha ido evolucionando y avanzando la educación virtual, pues va ganando terreno. Seguramente, si este estudio lo hubiéramos hecho unos años atrás, pues los resultados hubieran sido más desfavorables, pero estamos ya en un punto donde el 50% de los empresarios piensan que la educación virtual y la educación presencial tienen la misma calidad y ese es un avance importante. Otro resultado muy importante, contrataría a un empleado sin importar la modalidad de su formación. Aunque la mitad de los empresarios PYME consideran que la educación virtual tiene la misma calidad que la educación presencial, no dudan en contratar a un empleado sin importar la modalidad de la formación, sea virtual o presencial, y eso es muy importante y vemos que están totalmente de acuerdo el 29.6% de los empresarios y el 50.4% están de acuerdo, es decir, casi el 80% consideran que contratarían un empleado sin importar la modalidad de donde han cursado sus estudios. El rendimiento del empleado es indiferente a su estilo de formación. Las 3/5 partes de los empresarios pymes consideran que el rendimiento del empleado no depende de la modalidad de formación, por ello se inclinan a contratar personal independientemente de la modalidad en que se haya formado. Este aspecto es muy importante, la habilidad para el trabajo se adquiere según el tipo de formación, y pese a que los empresarios PYME coinciden o consideran que el rendimiento del trabajo es independiente de la modalidad recibida, sí consideran que la habilidad en el trabajo sí tiene relación con el tipo de formación recibida. Les preocupa, por ejemplo, mucho que bajo la modalidad virtual para ellos no es lo mismo la habilidad que adquiere un estudiante presencial en un taller o un laboratorio cuando realiza sus prácticas que, por ejemplo, cuando lo hace mediante un simulador de otro lado. Entonces, digamos que la práctica virtual se realiza en el trabajo. Es una preocupación que tienen los empresarios PYME del lugar donde desarrollan las prácticas y de la calidad de las mismas, y por ende consideran que las habilidades no son las mismas. Prefiere contratar un empleado egresado de una universidad presencial que una virtual. Así como los empresarios PYME de Palmira afirmaron que prácticamente por partes iguales que contratarían a un empleado independiente de la modalidad de formación, las 3/5 partes de los empresarios afirmaron que no tienen preferencia en contratar a un empleado egresado de una universidad presencial sobre alguno de una universidad virtual, es decir, no tienen inconveniente en contratarlo. Ese es otro resultado muy interesante. Cuando se pregunta que si considera que las universidades virtuales dan una formación igual a las presenciales, encontramos algo. Solo el 8.9% están totalmente de acuerdo y de acuerdo solo el 15.6%. La mayoría están en desacuerdo y totalmente desacuerdo. Es decir, las empresas consideran que la educación virtual no es igual a la presencial, sino que lo consideran en un rango inferior. De igual forma, otro resultado muy interesante es que las organizaciones prefieren los programas de capacitación
de empleados en forma presencial. Casi el 71% está de acuerdo en que prefieren este tipo de capacitación de personal en el sitio de trabajo de la empresa. Eso por muchos motivos, pero esencialmente porque pueden, digamos, estar pendiente que los trabajadores efectivamente realicen la capacitación y hay una especie más, pues, de pronto mayor control sobre esa capacitación. Algo que es muy importante y es que la mayoría de empresarios coinciden que los egresados de la educación virtual y presencial deben tener los mismos salarios y las mismas condiciones laborales. Este es un espacio muy importante porque consideran que están en igualdad de condiciones en este aspecto y que deben tener la misma remuneración. Como conclusiones podemos hablar que la mayoría de empresarios tiene, digamos, una percepción parcialmente favorable sobre la educación virtual. También es importante considerar que la mitad de los empresarios PYME en la ciudad de Palmira consideran que la educación virtual tiene la misma calidad de la educación presencial. Esos son avances significativos en la percepción que pueden tener los empresarios sobre la educación virtual. Los empresarios de esta ciudad, teniendo en cuenta que en la ciudad de Palmira se encuentran diferentes universidades que dan diferentes tipos de oferta y por supuesto la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que es la universidad donde trabajamos y hacemos esta investigación, pues provee, digamos, profesionales en diferentes áreas al empresariado palmireño y esa es una alternativa y es un resultado que es de mirar que ha ido mejorando esa percepción hacia la educación virtual por parte de los empresarios. Otra conclusión importante es que el 3.5 de las partes de los empresarios pymes consideran que el rendimiento del empleado no depende de su modalidad de formación, sino y por eso se inclinan a contratar personal independiente de la modalidad en que se hayan formado. Consideran que son otros aspectos los que marcan el rendimiento, más que la formación, son otros aspectos en el desarrollo del trabajo. También muy importante, consideran que la habilidad en el trabajo sí tiene relación con el tipo de formación recibida y hay un poco de contradicción, un poco y les preocupa mucho, sobre todo la parte práctica que se da en la educación virtual. Pese a que los empresarios han mejorado, digamos, su visión o su percepción sobre la educación virtual, pues a la hora de capacitar a sus trabajadores prefieren los espacios presenciales. De igual manera, otra conclusión importante es que la asignación salarial para los empresarios no depende de la modalidad de la formación. Ellos consideran que el salario puede ser igual y no hay discriminación entre las diferentes modalidades.